Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto dominical y para juntos meditar en la bendita palabra de Dios, palabra que permanece para siempre. Por la gracia del Señor, estamos predicando libro por libro y capítulo por capítulo de la bendita palabra del Señor. Comenzamos ya con Génesis, Éxodo, Levítico, y ahora estamos estudiando y meditando y predicando y enseñando Números. Para esta ocasión, el capítulo 15. Y a este capítulo 15 de Números le hemos puesto por tema instrucciones para vivir en santidad y honor. Nosotros, los que seguimos a Jesucristo y somos discípulos de Él, procuramos cada día que el carácter de Cristo sea formado dentro de nosotros, porque un cristiano es como Cristo. Cada día estudiamos su palabra para conocerlo mejor, para imitarlo a Él, para ser como Él. Él es nuestro ejemplo supremo a seguir. Él es nuestro modelo, es nuestro Señor, nuestro único Dios, nuestro Salvador, Dios eterno hecho carne, que vino a vivir entre nosotros, nunca pecó, nunca cometió maldad y nunca podía pecar, porque es Dios. Nosotros sí, pecadores que merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo derramó su sangre en la cruz y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y Él quiere que vivamos en santidad y honor. El pueblo de Israel actuó con rebeldía, murmuraron, se quejaron, enviaron a los espías, 2 espías para que reconocieran la tierra, 2 trajeron un informe con fe en Dios, un buen informe, pero 10 trajeron un informe negativo. Y como murmuraron y como se quejaron, entonces Dios dijo que no entrarían a la tierra prometida, sino que estarían pastoreando el desierto durante 40 años, y los hombres de 20 años arriba morirían en el desierto, y la generación de 20 años hacia abajo entrarían a la tierra prometida. Pero Dios, que es bueno, en este capítulo 15, les recuerda que cuando pecaban tenían siempre una salida, y era el derramamiento de sangre de animales. Los animales inocentes morían por los hombres culpables, así como Cristo, el Cordero de Dios inocente, murió por nosotros, todos, la humanidad, culpables y que merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, muerte física y también muerte espiritual. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y quién es la persona enteramente santificada que ha vivido aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Y como discípulos de Él debemos nosotros imitarlo. Veamos en nuestras Biblias el libro de Números, el capítulo 15. Lo vamos a estudiar en 5 partes. En primer lugar, en los versículos 1 al 16 tenemos instrucciones sobre las ofrendas y sobre los sacrificios que los israelitas hacían para Dios. 15, 1 al 16. Leamos unos cuantos versículos.
15:1. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y este ingreso estaba como a 38 años, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto. Holocausto significa que la víctima era totalmente quemada, o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, olor grato. Así fue el sacrificio de Cristo, de olor grato a Dios. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. Dice un autor: la muerte de Cristo calmó la ira santa de Dios contra nosotros pecadores, y Cristo, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y recibió el castigo que a nosotros nos correspondía, que nosotros merecíamos. Pero Cristo tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Entonces el que presente su ofrenda, todas estas ofrendas y sacrificios son una figura de la muerte expiatoria de Cristo, a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Era la mejor harina, la que comían las personas muy influyentes, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero, dice el versículo 6, por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. El aceite en el Antiguo Testamento y en este capítulo 15, representando a la persona, el Espíritu Santo de Dios que hoy vive dentro de nosotros. Y el vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofreciereis novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ya hemos dicho que en el holocausto la víctima era totalmente quemada. Verso 9, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Repetimos, hermanos, el inocente animal o la víctima ocupaba el lugar del pecador. Así como Jesucristo, el Cordero de Dios, inocente, sin mancha, impecable, nunca pecó, tomó nuestro lugar. Ustedes y yo hemos pecado y merecemos la muerte, pero Cristo murió como nuestro sustituto. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así harás con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Leamos el verso 12. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Hoy, ¿qué significa una ofrenda de olor grato? Una vida santa, una vida agradable a Dios. Hermanos, cuando mentimos, no estamos presentando a Dios olor grato. Cuando no pagamos nuestros impuestos, no estamos presentando a Dios una ofrenda de olor grato. Cuando murmuramos o nos quejamos o nos rebelamos,
contra Dios o contra aquellas personas que nos presiden, entonces no estamos presentando una ofrenda de olor grato. Cuando anidamos en el corazón un poco de orgullo, eso no es olor grato a Dios. Cuando hay infidelidad conyugal, no es ofrenda de olor grato. Cuando un hijo desobedece a su papá y a su mamá, no es una ofrenda de olor grato. Cuando odiamos a las personas, no hay una ofrenda de olor grato al Señor. Ofrenda de olor grato es vida cambiada, vida transformada, una vida enteramente santificada, una vida como la vida que vivió el Señor aquí en la tierra. Dice el verso 14: y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, es decir, el extranjero o el israelita, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros los israelitas y el extranjero que con vosotros vive o con vosotros mora. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera es salvada toda persona. Los israelitas hoy pueden salvarse solo por medio de Jesucristo, reconociendo que Él es su Mesías prometido, reconociendo que merecen la muerte y que Cristo tomó su lugar en la cruz y que derramó toda su sangre, sangre preciosa que los limpia de todo pecado y toda maldad. Y los que no somos israelitas, somos gentiles, aquí llamados extranjeros, también de la misma forma, reconociendo que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Y ponemos nuestra fe, nuestra confianza absoluta en Él. Tenemos en primer lugar instrucciones sobre las ofrendas y sacrificios para el pueblo rebelde, para que ellos tengan una salida. Esto fue un acto de misericordia de parte de Dios para con su pueblo Israel. Hermanos, si hoy pecamos, hay remedio, confesar nuestros pecados, y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, instrucciones sobre las ofrendas de las primicias, versos 17 al 21. Leamos por favor. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, es decir, 38 años más adelante o 40 años después, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaseis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué significa primicias? Lo primero para Dios, lo primero de las vacas, lo primero de las ovejas, lo primero del fruto de la agricultura. Hoy también, para Dios es lo primero. Y lo primero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se llama diezmo. Primero para Dios. Dios ama al dador alegre. Dios quiere que toda familia tenga su presupuesto. ¿Cuánto nos ingresa cada mes, o cada quincena, o cada semana? Y luego, ¿cómo vamos a gastar ese ingreso que Dios nos da? Y en el egreso, el número uno debe ser las primicias, lo que a Dios le corresponde. Lo que dice Proverbios 3:9
y 10 nos anima. Busquemos, hermanos queridos, Proverbios capítulo 3, los versículos 9 y 10, que dicen así, estos versículos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, diezmos, ofrendas, promesas, donativos. Y si hacemos esto, hay una promesa en el verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Significa que la comida nunca faltará en nuestra casa, ni en su casa, ni tampoco faltará la ropa, la medicina, para que nuestros hijos estudien, para comprar buenos libros. No faltará para tener un vehículo o mantener un vehículo, para tener una casa y mantenerla, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él está diciendo: honra a Jehová con tus bienes y démosle a Él lo primero de todos los frutos que Él nos da, y Él nos recompensará. Todo es de Él, y Él nos multiplicará y nos sustentará, y no nos hará faltar nada, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En los versículos 17 al 21 de Números, el capítulo 15 habla de la importancia de dar, de contribuir para la obra del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos administrando los recursos que el Señor nos ha dado? La palabra nos insta a honrarlo. Demostramos que amamos a Dios dándole para su bendita obra, para que el Evangelio sea predicado, anunciado por todo el mundo, y para el sustento de aquellos siervos que dedican su vida a cuidar la iglesia del Señor. En tercer lugar, tenemos nosotros en el capítulo 15 instrucciones sobre los sacrificios por pecados involuntarios. Se los llama por yerro, no hierro, eso es otra cosa. Leamos los versículos 22 al 29. 22 al 29 del capítulo 15 que estamos estudiando. Y cuando errareis, ahí está el pecado por hierro, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Y ahí se repite la palabra, verso 24. Si el pecado fue hecho por hierro, creo que todos nosotros hemos pasado por la triste experiencia que ya nos pasamos alguna ocasión la luz roja sin darnos cuenta, o íbamos nosotros distraídos, o otro vehículo se paró justo en la mitad del semáforo y ya no pudimos nosotros avanzar, y entonces nos pasamos la luz roja por hierro, o puede ser por desconocimiento, por ignorancia. En el punto dice de manera involuntaria. ¿Cuántos accidentes son así? Por hierro. Ninguno de nosotros está libre de atropellar a alguna persona. Una persona que se atraviesa, que no mira bien y pasa por un lugar que es prohibido. Y hermanos queridos, en ese caso no somos culpables, pero por hierro. Igual el Señor dio una salida para que la persona que había pecado por hierro involuntariamente se santifique delante de Dios. ¿Qué podía hacer? Dice el verso 24, si el pecado fue hecho por hierro, sin intención significa eso, con ignorancia de la congregación
toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, ofrenda totalmente quemada, en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación. ¿Qué es la expiación? El inocente animal muriendo por el hombre culpable. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado el pecado por yerro, o el pecado sin intención, cometido de manera involuntaria. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación, y les será perdonado, porque yerro es, verso 25. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Se repite y se repite la palabra hasta el verso 29. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro. Otra vez, ¿qué es yerro? Pecado sin intención, yerro de todo el pueblo. Y si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y por último el verso 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Dijimos ya, sin intención, por ignorancia, de manera involuntaria, no de manera intencional. Y Dios, que es bueno, y Él, que es misericordioso, también quiere que confesemos, aún por faltas que hemos cometido y que fue por ignorancia o fue sin intención, fue por yerro. Que el Señor nos ayude y busquemos a Dios, y aún en cosas hechas sin intención, que le confesemos al Señor y digamos que nos sentimos muy tristes. Yo conozco casos de buenos hombres que atropellaron a una persona y el atropellado murió sin intención. Hay personas también que se lanzan debajo de un camión o debajo de un automóvil, y el conductor allí no es culpable. Pero de todas maneras, aunque no sea culpable, si las autoridades están allí presentes, lo detienen y va preso, aunque sea inocente. ¿Cuántas personas han ido a la cárcel porque han estado estacionados en el lugar correcto, esperando que la luz roja cambie a luz verde para poder pasar? Y han venido motocicletas por la parte posterior o en estado ebrio y se han dado contra el camión o contra la camioneta y se han herido y algunos han muerto. Y el inocente chofer del que estaba esperando el cambio de luz va preso. A eso la Biblia le llama por yerro. De igual manera hacía un sacrificio delante del Señor. Hermanos, que Dios nos guarde, porque ahora el peligro se ha multiplicado y no estamos libres de cometer alguna falta por yerro. Significa sin intención, o puede ser por ignorancia. Y hemos leído los versículos 22 al 29, donde se nos dice que hay que presentarse delante de Dios, aunque sea por yerro, porque Él quiere
que vivamos en santidad. En cuarto lugar, en los versículos 30 al 36, tenemos instrucciones para castigar a quien violaba la ley de Dios. Ahí sí, no por hierro, sino de manera intencional, de manera abierta. Y hermanos, cuando una persona peca deliberadamente, de manera intencional, hace lo malo, y eso es lo que se llama también la blasfemia contra el Espíritu Santo. Personas que no quieren oír el mensaje de salvación, no reciben la salvación que Cristo les ofrece, no aceptan que Jesucristo el justo murió por ellos en la cruz. Hablan mal de Cristo y de su cruz, hablan mal del Espíritu Santo de Dios y viven una vida desordenada, una vida atroz. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, en los versos 30 al 36, las instrucciones para castigar a la persona que violaba la ley de manera abierta, de manera intencional, de manera voluntaria. Por favor, en sus Biblias, Números 15:30. Mas la persona, en contraste con la persona que pecaba por hierro, mas la persona que hiciere algo con soberbia, con orgullo, con arrogancia, testarudez, de manera intencional, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. El que peca deliberadamente o el que peca abiertamente, esa persona será cortada. Y permítanme decirles, será cortada significa morirá. Ahí está esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy. Será cortada de en medio de su pueblo. No hay salvación para él. ¿Por qué? Porque ha rechazado el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No quedará sin castigo el que desprecia la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo, como ya hemos dicho, es el tema más importante de toda la Biblia. Cristo murió por mí, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada o será muerta esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y a continuación, en el verso 32 hasta el 36, ahí tenemos un caso de un rebelde, de una persona que cometió pecado de manera deliberada, de manera abierta, intencionalmente. Esto es lo que hoy se llama una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Dice el 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. No debían salir de su casa. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, dio instrucciones a Moisés. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo, se llama también lapidación. Apedréelo, toda la congregación fuera del campamento. ¿Por qué debía apedrearlo toda la congregación? Porque Dios quería que cada miembro, cada israelita tome consejo. Decimos entre nosotros que ponga su barba en remojo. Quería que sean advertidos lo que sucedería si pecaban abiertamente contra Dios.
en rebelión abierta, como lo hizo este israelita, violando el día de reposo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, dice el verso 36, y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Esto era acaso un juicio correctivo? Bueno, era un juicio por el pecado. Era un juicio condenatorio. Y era un juicio para que los demás también teman. Esto hacía Roma cuando crucificaba a los presos, a los reos de muerte. Lo llevaban por las callejuelas estrechas de Jerusalén o de cualquier ciudad y luego los crucificaban. ¿Por qué les hacían recorrer con su cruz? Para que el pueblo tome escarmiento, para que el pueblo tema y tiemblen delante de las autoridades. Y aquí el Señor lo hizo para que el pueblo de Israel sea obediente y tenga temor. Estaban pasando de una gran rebelión en la que dijeron: nombrémonos un capitán y volvamos a Egipto, porque mejor nos iba allá que acá. Y Dios no les hacía faltar nada, absolutamente nada en el desierto. Leamos lo que dice Éxodo, el capítulo 31, versos 14 y 15. Éxodo 31, 14 y 15. Dice así: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, no lo guardare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y repite verso 15: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y este hombre fue a recoger leñas el día de reposo, pecando abiertamente contra Dios, y Dios lo castigó. Hermanos, hoy en Jesucristo cada día es santo y cada día hay que guardarlo, cada día hay que vivir en santidad, cada día debemos predicar el Evangelio, cada día tenemos que ayudar a hacer bien al prójimo, cada día hay que vivir como Jesús vivió en la tierra, cada día hay que andar como Él anduvo. Somos creyentes, discípulos de Jesús, las 24 horas de cada día, las 52 semanas del año, los 365 días, de manera permanente. Y es bueno, hermanos, como lo hacemos la gran mayoría, que apartemos un día en la semana para juntos adorar a Cristo. Y esto es el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? 3 motivos fuertes. Motivo número uno, poderoso. Cristo se levantó de los muertos un domingo muy por la mañana. Y por esto nosotros este culto, el domingo muy por la mañana, a las 7. También el Espíritu Santo de Dios vino de manera oficial y única un domingo. Y la iglesia del primer siglo se comenzó a reunir desde entonces, domingo a domingo. Hermanos queridos, hagamos todo hasta el día sábado, todo negocio, toda transacción, todo estudio. Y el domingo dediquémoslo para en compañía, en comunión con los hermanos, lo adoremos. Hoy es la Santa Cena del Señor. Vamos a recordar su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y también su segunda venida. Y hay que estar aquí presentes para participar de la Santa Cena y comer un pedazo de pan que representa su cuerpo partido por nosotros, y el fruto de la vid, la copa que representa la sangre que Él derramó en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Así que, hermanos, no hagamos tarea alguna, sino dedicarnos a adorar a Dios este día y tener también comunión íntima con la familia.
En los versículos 30 al 36 hay instrucciones para castigar al que violaba la ley de Dios. Y por último, número 5, instrucciones para usar flecos en las vestiduras. Leamos la última porción en los versos 37 al 41, que dicen de la siguiente manera: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Esas franjas, esos bordes de un color intenso en una vestimenta se ven muy hermosos, como la vestimenta de los que aquí cantan. Dice así: por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Por qué el azul? El azul representa la presencia de Dios entre nosotros y la presencia de Dios en nosotros. Un día iremos para estar con el Señor. Hay un himno que dice: más allá del cielo azul. Pero la verdad es que el Señor regresará con su iglesia. Y la Nueva Jerusalén es una ciudad que está preparada como una esposa dispuesta para su marido, y descenderá y se asentará en un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí bajo un cielo azul, allí estará y está la ciudad de Dios, en la cual vamos a vivir por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Ciudad en la que no habrá muerte ni dolor, ya no habrá llanto, ni las necesidades que aquí en la tierra experimentamos. Tampoco habrá enfermedad o enfermedades. Dice el versículo 39: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Miren que esa franja azul o ese cordón azul era para acordarse, les recordaba que había que obedecer los mandamientos de Dios. Como el anillo en nuestra mano de los hombres casados y las mujeres casadas, el anillo me recuerda que tengo una esposa que Dios me dio, a quien debo amar y a quien debo serle fiel. Este anillo me recuerda, lo tengo en mi mano ya 33 años y ya para 34 años. Me recuerda que debo amar y que debo ser fiel, aún en mi pensamiento, a la mujer de mi juventud, a la mujer, a mi compañera, a la ayuda idónea que Dios me dio. Este es su anillo y ella tiene en su mano mi anillo, y también Dios le exige a ella lo que me exige a mí. Ambos cónyuges. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Ese cordón azul hermoso en la vestidura le recordaba que había que agradar a Dios en todo momento. Seguimos leyendo: y no mires y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, lo que hicieron nuestros primeros padres. El pecado entró por los ojos. Dios prohibió un solo árbol de la ciencia del bien y del mal, y tomaron de su fruto. Dice que Eva lo vio, lo tomó, lo codició y lo comió. Y luego se lo dio también a su marido, quien estaba por allí cerca, quien estaba también presente. Dice el verso 40: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Ese es el tema. Instrucciones para vivir en santidad y honor. Leamos unos 2 versículos. Mateo, el capítulo 23. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23. Leamos desde el verso 2.
Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, eso significa los flecos de sus vestidos, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, como algunos que le digan que les agrada que le digan doctor, magíster, tenemos al máster tal, al PhD tal persona. Pero dice, el Señor dijo, pero vosotros no queráis que os llamen doctor, rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí habla entonces de esos flecos elegantes que usaban también los fariseos. Hubo una mujer que tocó el manto de Jesús en Lucas 8, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 8 y miremos lo que pasó. Lucas 8, el 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bueno, Jesús es santo por dentro y totalmente santo por fuera. En Él no hay tacha, y Él sanó a los enfermos. Fue un toque con fe. Dios perdonó a esta mujer. Así que en los versos 37 al 41 del capítulo 15 hay instrucciones para usar de manera correcta los flecos en las vestiduras. Ese cordón azul les recordaba que debían vivir en santidad, y Dios nos recuerda a todos nosotros que debemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, les animo para que estudiemos la palabra de Dios, y allí encontramos la vida de Jesús, y procuremos imitar la vida de Jesús, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Somos discípulos de Él, amar como Él, perdonar como Él, ser humildes como Él, manso como Él, decir la verdad como Él, pero también sufrir como Él sufrió, pasar necesidades como Él también, amar al enemigo como Él también ama al enemigo, y que Él nos permita tener control de nuestro hablar. Que el Señor los guarde, hermanos, Dios los bendiga y nos ayude a vivir en santidad. Y los que no tienen a Jesús, no lo han recibido como su Salvador, lo pueden hacer en este momento y comenzar una vida nueva. Estemos de pie y oremos al Señor. Les ruego que nos pongamos de pie y vamos a orar a Dios. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Los creyentes aquí presentes y los hermanos que están conectados por internet participando de este culto, te rogamos que nos ayudes a vivir en santidad. Que vivamos como tú viviste aquí en la tierra, que andemos como tú anduviste, que nuestra santa aspiración, la aspiración de cada día sea ser como tú, parecernos a ti, la vida de Cristo dentro de nosotros. Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros.
Señor, continúa formándote dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te adoramos. Gracias por tu ejemplo a seguir. Tú nos ordenas que sigamos tus pisadas, que seamos como tú. Y oramos, Señor, por nuestros amigos para que se arrepientan de sus maldades. Amigos queridos allí de pie o los que están conectados por internet, confiésenle sus pecados a Dios. Arrepiéntanse. Díganle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú, el justo, moriste por mí, injusto. Reconozco que por mis pecados merezco la muerte, pero tú tomaste mi lugar en la cruz como mi sustituto y te recibo como mi Salvador. Pongo toda mi fe en ti. Lava mis manchas, lava las manchas de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz y hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. En el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a todos a vivir en santidad. Y que cuando pequemos, confesemos nuestros pecados. Te amamos, te alabamos, te adoramos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Y un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, que Dios los bendiga.